El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Greta Garbo, bist die schönste Frau der Welt. Blond bist du wie Greta Garbo, nur hast du nicht so viel Geld. Trotzdem kannst du mit den Wimpern klimpern, wie die Garbo tut. Gerade so schön wie sie, so mondän wie sie, Greta Garbo auf Hollywood. Sonido añejo para abrir hoy Sucedió una noche. Esta es la orquesta de Lajos Vela, un músico muy famoso en el Berlín de los años 30 del siglo XX, que hablaba en esta canción de la que era la estrella más famosa del cine del momento, Greta Garbo. Y Greta Garbo es la protagonista del primer reportaje que os hemos preparado esta semana, ya que el próximo miércoles, día 15, se cumplen 30 años de la muerte de la actriz sueca, un aniversario que nos brinda la ocasión de repasar su vida y su carrera cinematográfica. El 25 de julio de 1925, un barco llegaba al puerto de Nueva York procedente de Suecia. A bordo iba el director Maurice Stiller, uno de los realizadores europeos más prestigiosos del momento. Le acompañaba su protegida, una joven actriz de 19 años cuya contratación por la Metro había impuesto el director como condición para aceptar la oferta de trabajo que había recibido de Hollywood. Se llamaba Greta Lovisa Gustafsson y Stiller la había conocido a través de un cortometraje publicitario titulado Cómo no vestirse, en el que anunciaba ropa de unos grandes almacenes. Stiller le ofreció su primera oportunidad como actriz, la educó en el oficio y la convirtió en su amante. Pero hizo algo más, la preparó para ser una estrella. Estás gorda, deberás adelgazar al menos 10 kilos. Tampoco sabes comportarte. A partir de ahora te moverás, te reirás y actuarás exactamente como yo te diga. Ya, moje, lo que tú mandes. Y ese tabaco que fumas es una mierda. Sí. Desde ahora fumarás Fátima, una marca de cigarrillos turcos, ¿comprendes? Ajá. Te compraré ropa elegante. Y lo más importante, tienes que cambiarte el nombre. Lo de Gustafsson se acabó. ¿Y cómo voy a llamarme? Te he buscado un nombre sencillo y efectista. Es una palabra polaca que se pronuncia fácilmente en todos los idiomas. Te llamarás Garbo, Greta Garbo. Los artesanos de Hollywood acabaron de moldearla. La obligaron a adelgazar aún más. Le ensancharon la frente, estirándole los cabellos. Las cejas, demasiado espesas, fueron depiladas y la aconsejaron no abrir mucho la boca para no enseñar sus dientes, algo grandes. En pocas semanas, la joven gordita sueca se había convertido en la alta y huesuda Greta Garbo. La suerte que corrieron en Hollywood los dos suecos fue muy distinta. Stiller chocó con los métodos de producción americanos y pronto regresó a su país, mientras Greta Garbo iniciaba una fulgurante carrera de éxitos. En 1926 debutó en el cine americano con El Torrente, adaptación de una novela de Blasco Ibáñez, y poco después Victor Håström, otro director sueco emigrado a Hollywood, la dirigió en La Mujer Divina, la película que le dio el apodo con el que a partir de entonces sería conocida. Greta la Divina poseía el bien más preciado de toda estrella, la fotogenia. Sabía cómo enamorar a la cámara y a través de ella a los espectadores. No eres de verdad. Eres una ilusión. Vas a desvanecerte ante mis ojos. En sus películas de la tapa muda, Greta Garbo fue dibujando un personaje que causaría furor, el de la mujer distante y misteriosa. Rompió el patrón de mujer objeto convencional que encarnaban las actrices americanas de la época para imponer el de la mujer fascinante, ante la que todos los hombres caían rendidos. ¿Por qué me mira de esa forma? Jamás pude imaginar que fuera tan hermosa. Quisiera tomarla entre mis brazos e impedir que nadie le hiciera daño. Nunca. Está muy cansada. Sí, mucho. ¿Y sola? Pronto Greta Garbo dejó claro que su reino no era de este mundo. Su vida privada era secreta, no concedía entrevistas, ni acudía a fiestas ni actos sociales. ¿Dónde te has metido? Todo el mundo estaba asustado. ¿Por qué te fuiste? Para escapar. ¿De mí? De todos vosotros. Era la diva más grande del cine del momento, pero no ejercía como tal. ¿Debo sonreír para las masas, canciller? No es demasiado sacrificio por el pueblo. Con la llegada del sonido al cine hubo cierta intranquilidad. ¿Aceptaría el público norteamericano su fuerte acento sueco?
Por fin, en el estreno de Anna Christie, la publicidad anunciaba: Garbo habla. Give me a whiskey, ginger ale on the side. And don't be stingy, baby. Dame un whisky con ginger ale y no seas tacaño, nene. Estas fueron las primeras palabras que la Garbo pronunció en la pantalla. La frase se puso de moda y demostró que no había por qué temer por su carrera. La actriz hablaba como todo el mundo esperaba que hablase, con acento, sí, pero con una voz profunda y expresiva que en absoluto mermaba su fascinación. Los éxitos empezaron a sucederse uno tras otro. ¿Ha visto alguna vez los rostros de la gente mientras baila? ¿Tiene una idea del efecto que les produce? Mi mente está muy lejos cuando bailo. Estoy viviendo en otra era. Mata Hari. Hay cosas más importantes en la vida que las guerras. Estoy harta de ellas. Luchamos desde que yo estaba en la cuna y aún desde muchos años antes. Creo que ya basta. La reina Cristina de Suecia. Usted no me conoce, Mara Karenina, pero... Sí, le conozco. Hemos venido hablando de usted desde San Petersburgo. Anna Karenina. Son casi el doble de grandes que otros días. Mañana le compraré el doble de las que acostumbro. ¿El doble has de...? Ah, sí, compro demasiadas flores, trajes y otras muchas cosas. Pero me encanta. Al teatro. O La dama de las camelias. Con el estreno de Ninochka en 1939, la publicidad que años antes había proclamado Garbo habla se transformó en Garbo ríe. Perdonen, caballeros. El otro día oí un chiste tan gracioso. Y no era que la divina no hubiese reído nunca antes. El eslogan solo indicaba que se trataba de su primera comedia. Greta Garbo defendía a capa y espada su vida privada, pero los rumores sobre sus amantes corrían por todo Hollywood. Se sabe que a lo largo de su vida mantuvo romances con grandes figuras del siglo XX, como el director de orquesta Leopold Stokowski o el magnate Aristóteles Onassis. Se dice también que Winston Churchill se abalanzó una vez sobre ella, intentando ver si era verdad o no que no tenía pechos. Pero su relación más sonada fue la que mantuvo con uno de los grandes galanes del cine de la época, John Gilbert, apodado el Gran Amante, y con el que rodó varias películas. Somos inevitables. ¿No lo crees así? Así lo creo. Pero tú, ¿cómo puedes estar tan seguro? Es cierto. Hay un misterio en ti. ¿Acaso no lo hay en todo ser humano? Gilbert estaba obsesionado con casarse con ella. Greta le dejó plantado al pie del altar. En cuanto a mí, solo puedo decirte que el matrimonio me parece una cosa horrible. ¿Cómo es posible soportar la idea de compartir el dormitorio con un hombre? También tuvo varias aventuras con mujeres, con Marlene Dietrich, como se supo años después, o con la escritora de origen español Mercedes de Acosta. ¿Damos una vuelta en trineo? Ahora no puedo. Hoy tendré tiempo al atardecer, te lo prometo. Y nos iremos a pasar 2 o 3 días al campo. Oh. ¿No te gustaría? Me encantaría. Todo ello no hacía más que aumentar su leyenda. Pero, Majestad, vos no podéis morir soltera. No tengo esa intención, canciller. Pienso morir soltero. Ninochka había sido un éxito. Sin embargo, su siguiente incursión en la comedia, La mujer de las dos caras, fue un rotundo fracaso. Se estrenó en 1941, pocos días después del ataque a Pearl Harbor, cuando nadie en el país parecía tener ganas de risas. Esta era la demoledora crítica que se publicó en la revista Variety. El actual intento de la señorita Garbo por deslizarse por la fantasía ligera es una de las más desagradables exhibiciones de la temporada. Es casi tan frustrante como ver borracha a mi madre. Lo cierto es que hacía ya un tiempo que el público americano le había ido retirando poco a poco su favor. Todo lo contrario que en Europa, donde la seguían adorando. Pero llegó un momento en que la Metro la consideró una actriz demasiado cara y exigente, y el mercado europeo no era razón suficiente para seguir manteniéndola. Louis B. Mayer, el jefe del estudio, la llamó a su despacho. Toma este cheque, Greta. Con este termina nuestro contrato. ¿Qué es esto? Mira la cifra. Eres una mujer muy rica. Ya no tendrás ninguna necesidad de volver a rodar una película en toda tu vida. Al menos con nosotros no lo harás. Contigo ya no se puede ganar más dinero. Pero había algo más que razones económicas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la Garbo se había negado a rebajar su sueldo como hacían otras estrellas. Tampoco aceptó colaborar en las campañas de recogida de fondos para la guerra. Ahora Hollywood se lo hacía pagar. La actriz no pidió perdón, aceptó el reto e hizo realidad la frase que tantas veces había repetido en sus películas. Déjame que me quede. No, quiero estar sola. Quiero estar sola. Quiero estar sola. Me apetece estar sola. ¿De verdad quieres estar sola? Greta Garbo dio un portazo a Hollywood y a partir de entonces vivió sola, alejada del mundo en su apartamento de Nueva York.
Nunca más volvió a trabajar en el cine. Tenía 36 años cuando se retiró. Durante las 5 décadas siguientes, la imagen característica de Greta Garbo fue la de una mujer escondida tras unas gafas oscuras que huía de los fotógrafos indiscretos. Sus visitas al MoMA neoyorquino, los baños en el mar y sus paseos casi furtivos por Manhattan constituían sus únicas apariciones públicas. Entonces no sabéis lo que es la nostalgia, no sabéis lo que significa esa sensación de soledad, el dolor de la añoranza. Recibió muchas ofertas para volver al cine, pero no aceptó ninguna. Fama, gloria, banderas y trompetas. ¿Qué hay detrás de esas altisonantes palabras? Nunca ganó un Oscar como mejor actriz. En 1954 le concedieron uno especial por toda su carrera, pero ella no acudió a recogerlo. Por fin, el 15 de abril de 1990 llegó la noticia. Greta Garbo ha muerto en Nueva York como consecuencia de una insuficiencia renal. La actriz tenía 84 años. Fue la segunda vez que Greta Garbo decía adiós. Casi 50 años antes se había despedido del cine, consciente de que si no podía seguir siendo la mejor, al menos sería un mito. Siempre dije que me marcharía cuando llegase el momento. ¿Qué podría hacer? ¿Cultivar orquídeas? ¿O pavos reales blancos? Morir. Al final a eso se reduce todo. En 1999, sus cenizas, depositadas en Nueva York desde su muerte, fueron trasladadas a un cementerio de Estocolmo, donde reposa desde entonces junto a su familia. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. El inconfundible Preludio de Vértigo de Bernard Herrmann nos introduce de lleno en el mundo de Alfred Hitchcock, que va a ser nuestro siguiente protagonista. Sí, y lo es gracias a otro aniversario. Hoy domingo, 12 de abril, se cumplen 80 años del estreno de Rebecca, la primera película que el maestro del suspense rodó en los Estados Unidos. Vamos a recordarla. No nos hemos equivocado de reportaje. Este también comienza como el de Greta Garbo, con un barco cruzando el Atlántico y llegando al puerto de Nueva York. En 1939, Alfred Hitchcock había recibido una propuesta del productor David O. Selznick para rodar varias películas en su estudio. La incierta situación política europea que se vivía entonces y que había afectado a la industria cinematográfica británica le animaron a aceptar la oferta. A veces es mejor irse fuera durante el mal tiempo, ¿no cree? Selznick era en esos días el productor del momento. Se hallaba enfrascado en la gigantesca producción de Lo que el viento se llevó y sus estudios florecían con éxito. Estando a su lado, Hitchcock vio la oportunidad de beneficiarse de las ventajas técnicas y financieras de la industria de Hollywood. No estaba interesado en Hollywood como lugar. Eso no me interesaba. Lo que deseaba era entrar dentro de ese estudio. En un primer momento, la película que iba a rodar para Selznick era una historia sobre el hundimiento del Titanic, pero pronto fue desechada al resultar una producción demasiado cara. Entonces Hitch descubrió que Selznick había comprado los derechos de una novela que le interesaba desde hacía un tiempo. Yo tuve la oportunidad de comprar los derechos, pero eran muy caros. Fue mientras rodaba Alarma en el Expreso. Rebecca, escrita por Daphne du Maurier, había sido un éxito literario un par de años antes. La autora era hija de un viejo amigo de Hitchcock y ya había adaptado a la pantalla otra obra suya, La posada de Jamaica, y volvería a hacerlo años después con Los pájaros. El director convenció a Selznick para que le dejara hacer la película. Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu
la barrera que se alzaba ante mí. En uno de los mejores comienzos de la filmografía de Hitchcock, la cámara cruza el umbral de una finca y nos muestra un paisaje fantasmal propio de los sueños y los recuerdos. Al final del camino descubrimos la imponente mansión. Rebeca cuenta la historia de una joven señorita de compañía de la que se enamora en Mónaco un rico aristócrata que ha perdido recientemente a su esposa, la Rebeca del título. No te va el papel de señora de Manderley. Sinceramente, no creo que puedas desempeñarlo. No tienes ni idea de lo que significa ser una gran señora. Sabrás por qué se casa contigo, ¿no? No imaginarás que se ha enamorado de ti. Aquella casa vacía ha acabado con sus nervios hasta volverle loco. No puedes seguir viviendo solo. Pero no es la falta de amor lo que amenaza a la nueva señora de Manderley, sino el recuerdo permanente de la anterior esposa. ¿Por qué me odia? ¿Qué le he hecho yo para que me odie tanto? Ha querido ocupar su lugar casándose con él. He visto su cara, sus ojos. Son los mismos de cuando ella murió. Solía oírle paseando arriba y abajo toda la noche, noche tras noche, pensando en ella, torturado porque la había perdido. La película mezcla tres tipos de relatos. Por un lado es un cuento de hadas. Baje la voz, señor Jacques. Sí, debemos ir con cuidado para no asustar a la Cenicienta, ¿no? Por otro, una historia de intriga policial. La mujer que sacaron del agua en Edgecombe y que está enterrada en nuestro panteón familiar no es Rebeca. Y por último, un cuento gótico de fantasmas. A veces, cuando voy por el pasillo, creo que la estoy oyendo tras de mí, con sus suaves pasos. ¿Cree que los muertos nos observan? No lo creo. Me pregunto si no vuelve aquí a Manderley y los contempla a ustedes juntos. La confluencia de dos personalidades tan dominantes como las de Selznick y Hitchcock provocaron enseguida fricciones. El director había presentado un guión que recogía la esencia de la novela, pero que cambiaba a su gusto gran parte de ella para hacerla más cinematográfica. Selznick lo rechazó tajantemente. Selznick acababa de hacer Lo que el viento se llevó y tenía la teoría de que si no se respetaba la novela, los lectores se enfadarían. El productor hizo que lo reescribieran por completo con la ayuda del dramaturgo Robert Sherwood, habitual adaptador al cine de obras literarias inglesas. En lo que el productor y director sí estuvieron de acuerdo fue la elección del protagonista. Pero sí es Max de Winter. ¿Sabe? Le reconocí en cuanto entró usted aquí. Para el papel del rico aristócrata pensaron primero en Ronald Colman, que no aceptó la oferta porque consideraba que el personaje femenino era mucho más destacado. Así que se dirigieron a su segundo candidato. Laurence Olivier. ¿Quién es? Laurence Olivier es nada menos que el mejor actor del mundo. Ese sí, es bueno. Sí, muy bueno. Laurence Olivier acababa de triunfar en Hollywood con su trabajo en Cumbres borrascosas, y a Hitchcock y a Selznick les gustaba su forma de hablar, algo engreída. El actor aceptó y aprovechó para promocionar a la que él consideraba debía ser su pareja en la película. Buenos días, Vivian. Damas y caballeros, mi querida esposa. Hola. Vivien Leigh acababa de terminar el rodaje de Lo que el viento se llevó, pero la película no se había estrenado y aún no era una gran estrella. Además, las pruebas de cámara que hizo no fueron buenas. Selznick pensó entonces en organizar un casting gigantesco de actrices, como había hecho en Lo que el viento se llevó, método que le parecía muy eficaz desde el punto de vista publicitario. Sí, la publicidad. Tras muchas pruebas, la elegida finalmente fue Joan Fontaine, hermana de Olivia de Havilland, una actriz que hasta entonces solo había hecho pequeños papeles en el cine y que se enfrentaba a su primer protagonista. Tenga paciencia conmigo. Esta vida es nueva para mí y quiero que sea un éxito. Hitchcock, muy en su línea, fomentó aún más su inseguridad y desasosiego para utilizarla en favor del personaje, dándole a conocer, por ejemplo, que todo el reparto, compuesto por actores británicos mucho más experimentados que ella, la menospreciaba. ¿Cazas? No sé, y ni siquiera sé montar. Pues debes montar, todos lo hacemos. Olivier, por su parte, estaba dolido porque le había quitado el papel a su esposa, Vivien Leigh, y la trató durante todo el rodaje con desprecio e indiferencia. Es muy difícil saber lo que pasa por su cabeza. A menudo se pone muy furioso y cuando eso ocurre... Pero no creo que pierda el control contigo, pareces pacífica. Pero aparte de los dos protagonistas, hay tres personajes en la película tan importantes o más que ellos. El primero es Rebeca. Ella se fue al mar. No volverá nunca más. No volverá nunca. Nunca vemos a Rebeca, la primera señora de Winter, pero su fantasma planea constantemente sobre los protagonistas, determinando sus acciones. Rebeca nos ha vencido. Su sombra se ha interpuesto entre nosotros
y nos ha separado. Ella sabía que ocurriría. El segundo es El ama de llaves. Esta es la señora Danvers. Se trata de uno de los personajes más emblemáticos del cine de Hitchcock. Lo interpreta Judith Anderson, una actriz que se había hecho famosa en Broadway dando vida a Lady Macbeth. Hitchcock la filma estática y con una ausencia total de gestualidad. Casi nunca la vemos caminar y sus apariciones son de repente, siempre vestida de negro, casi como si fuera un fantasma. No tienes que tenerle miedo, pero yo no trataría con ella más de lo necesario. Verás, debe de sentirse terriblemente celosa y no le debes de agradar en absoluto. ¿Pero por qué? ¿No lo sabes? Ella adoraba a Rebeca. Su admiración por Rebeca ha hecho que se le atribuya una pasión amorosa e incluso ciertos rasgos lésbicos. Guardo su ropa interior aquí. La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Iba al dormitorio y se dirigía al tocador. Vamos, Denny, el cabello, me decía. Y entonces yo le cepillaba el pelo durante 20 minutos. En 2003, el American Film Institute incluyó a la señora Danvers en el puesto 31 de su lista de los 50 grandes villanos de la historia del cine. Al diablo, la señora Danvers. ¿Por qué has de tenerle miedo? Y el tercer personaje esencial en la película es Manderley. In many senses, there is some aspects of it where... En cierto sentido es la historia de una casa. La mansión es un personaje. Quise que fuera un lugar solitario, sin vecinos cerca, para que transmitiera la sensación de estar tan aislada como los personajes. La imponente presencia de la mansión domina toda la película. Desde el mismo momento de su llegada, sus paredes inquietan y ahogan moralmente a la protagonista. Aquella puerta es la de la habitación del ala oeste de la que le hablé. Ahora no se utiliza. Es la más hermosa de la casa. La única que mira sobre los prados hacia el mar. Durante el rodaje, las personalidades de Hitchcock y Selznick volvieron a chocar. El productor odiaba la forma de rodar del inglés, que solo filmaba desde un ángulo y únicamente los planos que ya tenía en su cabeza, lo que limitaba la actuación de Selznick en el montaje posterior, como era su costumbre. El productor acudía a menudo al rodaje y no dejaba de poner pegas al trabajo del director. Lo contaba años después la ayudante de Selznick, Marcela Rabwin. Hitchcock era un hombre muy expresivo, pero cuando Selznick llegaba al decorado él se achicaba. Y se podía notar que no le hacían nada de gracia. Detestaba las críticas, especialmente en medio de una película. Pese a todo, Hitchcock gozó de una independencia mucho mayor que otros directores que habían trabajado con Selznick. Finalmente, el 12 de abril de 1940 se estrenó la película. Esta noche viene Carlos al cine. Muy bien. ¿Qué vamos a ver? Rebeca, no conoces nada de Hitchcock, ¿verdad? ¿Hitchcock? ¿No es el de 39 escalones? El mismo. El público respondió en taquilla, siendo una de las películas más populares de aquel año. Qué buen arranque el de Rebeca. Y qué magnífica utilización de la voz en off. Una estupenda interpretación perfectamente realizada. Ahora comprendo el éxito del público. Fue nominada a 11 Oscar, de los cuales ganó 2, el de Mejor Fotografía en Blanco y Negro y el de Mejor Película, venciendo a otras competidoras de la talla de Las Uvas de la Ira o El Gran Dictador. David Selznick, como productor, fue quien recogió la estatuilla. Por eso quizás Hitchcock siempre dijo que la película le pertenecía más a Selznick que a él mismo. Well, it's not a Hitchcock picture. It's a novelette, really. No es realmente una película de Hitchcock, es una historia muy novelesca, un relato típico del siglo XIX que transcurre en el XX, una historia pasada de moda. 1910. Old-fashioned story, really. Sea como fuese, fue la película que inauguró la etapa americana de Hitchcock y su mano en el film resulta más que evidente. Rebeca se ha incorporado para siempre a la memoria colectiva y al habla común de los españoles. Llamamos Rebeca a la chaquetilla que luce en muchas escenas Joan Fontaine, y aunque veamos que Manderley desaparece bajo las llamas, siempre renace ante nuestros ojos cuando volvemos a ver la película.